esta lengua es oficial donde se habla esta lengua. Y si bien, como ustedes también pueden apreciar, en Latinoamérica hay una variada cantidad de pueblos, así como la propia España en Europa, y en Centroamérica con la cuestión de varios países también, todos de habla hispana, y también México, en fin. De alguna forma, nosotros para poder entender y para poder conocer mejor la lengua, tenemos que también estar al tanto, conociendo la cultura de esos pueblos que hablan la lengua española. ¿Y qué es la cultura? Precisamente cuando nosotros hablamos de cultura, nosotros podemos verificar si nosotros hacemos un recorrido histórico por los países, los diversos países, y también por nuestro propio país, Brasil. Podemos verificar que cada pueblo tiene un modo de ser, un modo propio de ser, de expresarse en la vida, y eso se va haciendo a partir de diversas actividades o de diversas situaciones. Eso se refleja, ese modo de ser característico, propio de cada pueblo, se refleja en las comidas, se refleja en la música, en la danza, se refleja en la literatura, se refleja en la lengua, se refleja también en la religiosidad. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio de la cultura de los pueblos de lengua española, nosotros de alguna manera procuramos también conocer cuáles son las comidas típicas de esos pueblos, cuál es la música característica, la danza, cuál es la literatura que en ese pueblo se manifiesta, cuál es la lengua que se habla, porque si bien todos hablan la lengua española, según el lugar, ustedes ya vieron fonética y fonología de la lengua española, según el lugar, cada lugar tiene un modo característico, es propio de expresarse. Así como aquí en el Brasil todos hablan la lengua portuguesa, pero no es lo mismo el modo de hablar de quien mora en el sur de Brasil que aquel que mora en el centro o en el nordeste o en el norte del país. Existen características propias que se manifiestan en el habla, en la fala. Entonces también eso es un elemento que debemos considerar al estudiar la cultura de los pueblos de la lengua española. Cultura que de alguna manera muestran diferencias. Y nosotros cuando somos profesores del día de mañana, o si alguno de ustedes ya es profesor, o sea, si son profesores de la lengua española o de cualquier otra área de conocimiento, nosotros sabemos que la educación o en la educación nosotros buscamos educar para la ciudadanía. Y entonces en ese sentido, ser ciudadano significa estar en contacto con lo diferente, con el otro. Significa entrar en contacto con valores diferentes también, con modos de pensar y de ver la vida de modo diferente. Y entonces todo ese espíritu dialógico, el diálogo, tiene que estar presente. Nosotros tenemos que aprender a dialogar con culturas diferentes sin nosotros pensar que somos menos, pero tampoco sin pensar que somos más que los otros. Estar en un diálogo de igualdad. Y esas culturas diferentes que hacen parte, son constitutivas del propio ser humano. Cuando nosotros se da esa realidad de culturas diferentes, nosotros podemos tener algunas visiones parciales o algunas visiones que no están de acuerdo con ese espíritu dialógico, con ese espíritu de interculturalidad. Y uno de esos peligros, una de esas maneras de enxergar, de ver la cultura diferente, de un modo equivocado, se da a partir del etnocentrismo. El etnocentrismo, que es mirar al otro desde una mirada superior, el etnocentrismo propiamente dicho,
o el etnocentrismo invertido, que es mirar al otro considerando lo superior. El etnocentrismo tiene dos caras. La primera cara es sentir que mi cultura es superior a la cultura de los demás. Y entonces yo desprecio o no llevo en consideración la cultura de los otros pueblos. Y el etnocentrismo invertido es lo contrario, es considerar a los demás, a las demás culturas superiores Você y fazendo a considerar que mi pedagogia, você fica cultura habilitado no para vale trabalhar nada. em tanta coisa. Entonces, E aí son toda dos edital você pode extremos bater. que se dan ahí en el llamado etnocentrismo. El etnocentrismo propiamente dicho y el etnocentrismo invertido. Ese etnocentrismo, como ya lo dije, que nos lleva a considerarnos superior en todos los aspectos de los demás. Somos superiores en educación, en medicina, en lengua, en religiosidad. Entonces, tener una mirada que no nos coloca en un plano de igualdad, que no nos permite un diálogo entre iguales, sino que nos coloca en un nivel superior o inferior, si es el etnocentrismo invertido, y entonces eso dificulta el diálogo, dificulta que se cree ese diálogo y es a partir de ese diálogo encontrar puntos comunes que nos ayuden para progresar como seres humanos. Entonces el etnocentrismo es un elemento peligroso, que acontece dentro de las culturas o puede acontecer dentro de las culturas de un pueblo y que amenazan precisamente ese espíritu de diálogo y ese espíritu de comunión con las otras culturas. Y también tenemos algunos elementos dentro de esta cuestión cultural que afectan las relaciones personales y que afectan también esa posibilidad de considerarnos todos iguales. Todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos somos parte de un mismo país, todos somos parte de una misma cultura, todos somos parte de un mismo mundo, con culturas diferentes, pero todos iguales, igualados en ser seres humanos. Y entonces surgen otros elementos, además del etnocentrismo, como puede ser el racismo. El racismo, que es algo muy vivenciado dentro de nuestra realidad brasileña, pero también a nivel mundial, y que afecta también las relaciones humanas y que afecta también las relaciones de cultura. Entonces, en el racismo hay una minusvalorización, un desprecio de una raza y un colocarse otra raza en un nivel superior. Y entonces en ese sentido eso impide también ese diálogo y eso impide también esa posibilidad de un crecimiento conjunto a nivel cultural. Y existen otros dos conceptos, além del etnocentrismo, y dentro del etnocentrismo también entra la vertiente del racismo y la xenofobia o la xenofobia, que es el rechazo a los extranjeros, aquello que no es propio del país. Existen dos conceptos que también tienen una cierta semejanza y una cierta diferencia. Un primer concepto es el multiculturalismo, que es diferente del pluriculturalismo. El multiculturalismo o lo multicultural se da a partir de la convivencia de diversas comunidades culturales en un mismo espacio geográfico, donde existe la tolerancia, existe la inclusión. Entonces, en un mismo espacio geográfico, en una misma región, en un mismo país, pueden existir culturas o microculturas diferentes o comunidades diferentes. Por ejemplo, tenemos la comunidad japonesa, la comunidad polaca, la comunidad de los pueblos originarios, y entonces con el multiculturalismo se promueve esa convivencia donde la tolerancia, donde la inclusión hace parte de esa cultura, ayuda para que eso se dé. Y entonces es otro elemento positivo, es lo inverso del etnocentrismo,
Es un elemento positivo el multiculturalismo que ayuda para la convivencia de diversas comunidades culturales en un mismo espacio geográfico. Y el pluriculturalismo no se trata de la convivencia, sino que se trata de la coexistencia de diversas culturas diferentes sin que tengan una relación unas con otras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la cultura, la existencia de la cultura en el norte, en la región de Amazonia, de los pueblos originarios, de los indígenas, ellos están en su cultura, coexisten con otras culturas dentro de la región, pero tal vez no exista esa convivencia que se da a partir del multiculturalismo, sino que se da una coexistencia sin tener convivencia, sin tener un espíritu que los ayude a unirse y a nuclearse dentro de un mismo espacio geográfico. Y eso sería el pluriculturalismo. El pluriculturalismo es, acontece, se da, pero no hay un espíritu que busca la tolerancia, que busca la cuestión de la inclusión, diferente del multiculturalismo, y allí sí se da la tolerancia, se da la inclusión de diversas comunidades que tienen alguna cultura específica dentro de un mismo espacio geográfico. Y finalmente, como concepto, tenemos la cuestión de la interculturalidad. Precisamente nosotros buscamos, como seres humanos, como profesores también, tenemos que promover esa interculturalidad, esa cultura, ese estar en contacto, culturas diferentes, en donde se hace presente, por un lado, el respeto mutuo, respetar la cultura del otro, así como también el otro tiene que respetar mi cultura, donde el diálogo se da a nivel horizontal, no hay alguien superior al otro, todos somos iguales, todas las culturas son iguales, con sus diferencias, pero todas son iguales. Y por otro lado se da la comprensión mutua también con relación a lo cultural. Entonces, específicamente con relación a la teoría de esta disciplina, sería primeramente qué es cultura, ese modo de ser propio, característico de un pueblo que se refleja, que se manifiesta a partir de la danza, de la música, a partir de la lengua, a partir de las comidas, a partir de la religiosidad, a partir de la literatura, a partir de esa proximidad o no en relación a las personas cuando se dialoga. Existen culturas que cuando se dialoga uno con otros están bien próximos, se tocan. Cuando se dialoga, existen culturas que se distancia más uno del otro al dialogar y no se da ese toque a veces entre uno y otro. Entonces la cultura. Por otro lado, esa cultura que tiene algunos riesgos o algunos peligros para no darse ese espíritu de interculturalidad. Uno de esos riesgos es el etnocentrismo, que es colocarse en un nivel superior, una cultura superior a otra o una cultura inferior a otra. O también tenemos, disculpe un cachorro ahí que está, y tenemos el multiculturalismo, que promueve la coexistencia de culturas diferentes, de comunidades culturales diferentes dentro de un mismo espacio geográfico, y tenemos el pluriculturalismo, que precisamente se da la coexistencia de comunidades culturales diferentes, pero sin esa convivencia. En cuanto al multiculturalismo, como dijimos, promueve la tolerancia, promueve la inclusión, y eso es algo importante dentro de la cultura de un pueblo. Y por último, la cuestión de la interculturalidad, que se da precisamente esa comunicación entre grupos culturales diferentes, en donde se da precisamente el respeto mutuo, se da ese diálogo horizontal en el mismo nivel y se da la comprensión mutua.
Entonces, esa sería una síntesis de la disciplina Cultura de los Pueblos de la Lengua Española. Es una presentación breve que yo estoy haciendo y yo quería también abrir espacio para ustedes si tienen algún cuestionamiento, alguna pregunta con relación específicamente a esta disciplina. Algum de vocês tem algum questionamento sobre as atividades ou algum conceito? Querem aproveitar e perguntar alguma coisa sobre os trabalhos? Vamos lá. Professor, sobre o trabalho da unidade 3, que é para a gente apresentar, né? Fazer uma apresentação. Sí, yo iba a hablar de eso también, solo que primero quería ver si tiene alguna duda en la teoría, y después podemos ir a la parte práctica. Pero ya que tú preguntaste, ya las tutoras a distancia, presencial, tienen que organizar los grupos, precisamente para que ustedes puedan presentar, elegir un país o puede ser también distribuido por la propia tutora a distancia. Un país va a depender de la cantidad que son para exponer, si son 20 personas, para que el tiempo también son 15 minutos para cada grupo exponer aproximadamente, para no extenderse demasiado también. Y entonces sería presentar sobre la cultura de un país específico, eso que hablé ahora, cuáles son las comidas típicas, la lengua específica que se habla, cuál es la música, la, la danza de ese país, cuál sería precisamente la religiosidad de ese país, las fiestas que en ese país, cuáles son las fiestas propias de ese país, en fin. Eso ustedes tendrían primero que hacerlo por escrito, que es el trabajo escrito, está ya en la última actividad, y también presentarlo luego aquí, en una sala de Google Meet, donde cada uno a nivel de grupos, ustedes se pueden poner de acuerdo, o precisamente cada uno del grupo presenta una parte de aquello que ustedes van a pesquisar sobre determinado país y la cultura de determinado país. Entonces, la Yani cayó ahí, parece que salió ahora, pero un poco con relación a la pregunta, a la práctica de la última actividad, que sería, yo no va a tener prueba esta disciplina, va a ser precisamente a partir de esa presentación escrita y también presentación oral de la cultura de un país específico que puede ser determinado por las propias tutoras, y dividido en grupos, que también el número de personas por grupo va a dividir precisamente de la cantidad de personas. Puedes hablar, Denis. Eu ia só perguntar sobre o trabalho ainda em si. A parte escrita é para fazer em forma de projeto, vai ter um modelo? Como é que vai ser essa parte escrita do projeto? La parte escrita es una cosa simple, solamente decir, claro que tiene que tener un título, te va a colocar cuál es el país, la cultura de Perú, por ejemplo. Entonces ahí va a tener una breve introducción en este trabajo. Estamos presentando la cultura del país o de Perú. Entonces, ¿cuáles son las características de esa cultura? Música, hay un subtítulo, ahí escribe sobre la música de ese país y la danza, hay religiosidad, y ahí va, digamos, diversos tópicos, algunos tópicos donde se haga presente o se refleje la cultura de ese país, y esos tópicos después lo van a ser presentados oralmente en el encuentro que tengamos en el Google Meet. Sería eso, no hay una exigencia rigurosa de un proyecto así. Então, no dia
no dia da apresentação, porque lá está marcado para todos os polos no mesmo dia, como se fosse o dia da prova. Então já vai poder também marcar em uma outra data ou vai ser rigoroso? No vamos a tener que marcar en data diferente, pues de mucha gente, muchos van a ser varios grupos, y va a ser más o menos como ahora que estamos haciendo aquí, O sea, uno va a tener la quinta, otro la sexta, otro el sábado. Ahí depende también de la organicidad de ustedes con la turma, o sea, ustedes con la turma, si poner de acuerdo, primero para la división, cuántos van a ser por grupo que van a trabajar. Ahí los tres precisan enviar el trabajo, por más que lo hagan juntos, pero los tres tienen que postar el trabajo, por más que sea igual, pero los tres tienen que postar el trabajo diciendo quiénes son los integrantes del grupo, ahí cuando colocan, más o menos, con una pequeña tapa, donde va a colocar el nombre del trabajo, cultura del pueblo, no sé, de Perú, de Chile, de Argentina, y el nombre de los integrantes del grupo, y ahí luego en la página siguiente ya comienza a escribir sobre esa realidad. E sobre a criatividade, está liberada? No entendí a creatividad, ¿qué sería? No caso de como eles vão apresentar. Ah, sí, no hay problema, ¿no? Puede ser hablando, puede ser slide, puede ser un vídeo corto, donde se refleja la cultura. Comida no puede ser porque no vamos a poder comer por aquí. Si fuese presencial sería bomba. Se fosse presencial, ia ser uma feira muito grande. Eu tenho uma pergunta, professor. Diga, ¿quién es que habló? É Geisa. Sí, Jason. Professor, me diga uma coisa. É o grupo, ele escolhe qualquer país latino-americano para falar? La verdad, y para que sería bueno que con la tutora ella indicase Fazer um sorteio. Isso, hacer o sorteio, exatamente. Até mesmo para não coincidir, né? Isso, exatamente. Sim, obrigada. No entendí la pregunta ahí en el chat que colocó. Deixa ver aquí. Francisca Vanilla, profesor, ¿por qué usted no da nota de la prueba para nós por ese trabajo? Y bueno, si va a hacer la nota, va a ser ahí, va a tener nota ese trabajo. O sea, va a tener nota no escrito y va a tener nota en la presentación oral, son dos notas. Entonces ustedes van a tener nota por las actividades que están ahí, y por el trabajo escrito y por la presentación del trabajo. ¿Está bien? Seria no caso, vale a nota da prova, que é o 10, para depois colocar no sistema e fazer tudo direitinho. Eso, exactamente. Pienso que no es una, como yo digo, la cultura de los pueblos no es fonética y fonología. Fonética y fonología es una disciplina más compleja, toda disciplina de lengua es compleja, entonces exige más estudio y cultura de los pueblos no exige estudio para ustedes en cierto sentido. Es solamente dos actividades, una que me parece que está relacionada con el etnocentrismo, y la otra me parece que con ese concepto de multiculturalismo, ¿no? Estoy ahora en este momento bien. Sim, professor, este conceito multiculturalismo, a abordagem dele diretamente no professor, né, que está sendo formado de língua espanhola, é basicamente isso, né? Conhecer os costumes. Isso, multiculturalismo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, sería eso. Y después leer sobre la cultura de los pueblos, lo que a ustedes les va a ayudar a enriquecer precisamente va a ser la presentación del trabajo, porque ustedes van a tener que investigar sobre la cultura de su pueblo y van a también escuchar cómo los otros van a hablar sobre la cultura de otros pueblos, y eso les va a ayudar a ustedes para conocer más esa cuestión. Como yo digo, cuando se hace presencial eso es mucho más rico. ¿Por qué? Porque a nivel presencial te da toda una creatividad. O sea, las personas a veces se visten yo ya participé de otras encerramientos, de otros cierre de la disciplina, como una especie así de presentación de grupos, división en grupos para cada pueblo. Cuando es presencial,
por ahí cada pueblo hacía una comida, una pequeña comida, cada grupo hacía una pequeña comida típica del país, se vestía a veces con alguna ropa típica del país, entonces mucho más rico presencial, pero eso no significa que no va a ser aprovechado por ustedes de esta manera, vía remota. Puede hablar, Denise. Não, professor, não ia falar nada não. É porque o microfone ficou sinalizando. Tiene, profesor, dice Mari María, caso ayer se tenga que presentar trabajo, puede hacer solamente un slide. Bien, el escrito, como lo dice, tiene que ser enviado, escrito, el grupo, colocarla, postar, y también tiene que, en la hora de la presentación, como ya fue falado, puede ser presentado un slide de tiene que falar. O sea, no va a presentar el slide sin falar nada. Entonces puede ser vía slide o directamente falar la persona, o alguien de un grupo, o cada uno de un grupo, una parte cada uno. Sería eso. ¿Tiene alguna cosa más, Denis? Acho que não, professor. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Decir solamente para ustedes que Uma pergunta, professor. sí, puede ser, Mara, puede falar. Assim, como é um trabalho em grupo, mas cada um pode enviar na sua plataforma, no caso. Sí. Puede ser el mismo trabajo, porque no va a ser diferente, todos van a hacer el mismo trabajo, que van a hacer juntos en tu trabajo. Si se reúnen en grupo, tienen que tener más o menos juntar, así, siempre pasar bien, hablar entre vosotros cómo va a ser feito, y ahí después ustedes van a postar lá el mismo trabajo que pasan juntos, Ustedes vean que tienen ahí diversas ferramentas, no sé si ustedes conocen o Google Doc, más Google Doc, você envía para 2 o 3 personas que pueden ir haciendo juntos en el computador, hacen diferente, cada uno en su casa, va una parte y ahí va acrescentando un documento. Mas también cada uno puede organizar, decir, bien, yo voy a ficar con la música y dando, voy a ficar con... Y ahí ustedes mismos tienen que se organizar, y también algo que ahí técnico que puede ayudar, y María de Lourdes, en esa organicidad, como sería la práctica, Professor, vai ficar mesmo grupo com 4 pessoas? Va a depender de ustedes, puede ser 4, puede ser 3, va a depender de la cantidad de personas que tenga a tu, porque si son 21, pues se dice que son 21 más o menos, que para ti, mas si son 21, ahí puede São ser 25, 6. né? Pode ser que os 25 consigam participar. É porque eu digo Não, 20, porque sempre não. ficam em defasagem com alguma atividade ou outra coisa. Si son Mas eu 25, pedi para que eles se organizassem em 4, porque fica até melhor para eles poderem se ajudar. No, serían 6 grupos de 4, 6 por 4, 24, ahí uno sería 5. Mas até agora já tá dando 5 grupos. É? 20. 5 por 4, 20. Tentar encaixar ainda os outros, para ver se dá certo. Pronto. Isso aí, mas você tem a liberdade de fazer a quantidade de grupos que quiser, claro que não vai ser de grupo de 2, não pode ser porque seria muito grupo, não temos muito tempo, se são 15 minutos cada um, si son, digamos, 6 grupos, ya son 90 minutos por cada presentación. 1 hora y media va a durar toda la presentación de cada grupo. Então, e todos os participantes, professor, que eu tenho certeza que eles vão me perguntar se é necessário falar. Ahí depende de cada grupo. Claro que ahí você quien va a dar la nota es você. Entonces você va a avaliar ahí, claro que generalmente quien fala, por ahí puede ser que tenga una nota mayor. Entonces ahí es bom si todos falassem. Pronto, agora todo mundo vai falar. Falar espanhol, viu? É bom que seja o escrito, é bom você tratar de fazer em espanhol. O escrito, fazer em espanhol.
porque tem que se acostumar ya desde ahora a escribir en español. Entonces estamos terminando o 8º bloco con las turmas 4 polos y estamos labutando con el español de las turmas, porque cuesta cuando si você no se acostumbra a escribir en español desde el inicio. Cuando llegue a hacer la monografía, que son o artículos científicos, depende, que son 15 páginas o son 30 páginas de monografía, y ten que escribir en español, ahí es que donde pega la cuestión, ¿eh? Entonces vos podés hacer ya desde ahora, por más que cueste un poquillo, tratar de hacer o español, portuñol, mistura, ¿eh? O sea que no va a ser perfecto, ¿eh? Hacia acostumbar a ir escribiendo en lengua española. Todo trabajo que ustedes façam, procuren sempre exercitar isso aí, da escrita da língua espanhola. Perca